Bueno, ¿qué tal, muchachos? En esta ocasión venimos a dar una clasecita sobre cómo vamos a convertir un voltaje positivo en un voltaje negativo y estable. Seguro que alguno de vosotros habéis reparado iPhone, habéis visto, por ejemplo, en el Chestnut, que es un PMU de display, que genera un voltaje negativo de 5,7 voltios, PM, un power negativo, ¿no? Un voltaje negativo. Y vamos a ver lo que pasa en este circuito por dentro. Bueno, normalmente, habéis visto por ahí, seguro que muchos habéis hecho unos cursos con unos profesores y con otros, luego esto nos queda muy claro. Habíamos visto que poniendo bobina a tierra, en una configuración que se llama Buck Boost Inverter, ¿verdad? Teníamos voltaje negativo. Ahora vamos a utilizar una cosa que es la bomba de carga inversora o inverter charge pump, y lo que vamos a hacer es tener voltaje negativo sin elementos inductores. No vamos a usar bobina. Muy sencillo, muy fácil de entender. Lo que pasa es que la gente tiene unos conceptos extraños. Para esto nos vamos a ayudar de un simulador electrónico. Este simulador electrónico es el Falstaff, aunque lo podéis descargar como Circuit S1. Por ahí podéis ver mi página web, que lo tengo puesto en la página, lo podéis ver aquí, por acá, y aquí tenemos simulador de circuito electrónico, y te abre una página, como tú lo pones aquí pantalla completa, y lo tenéis funcionando sin problema. Es gratuito y cualquier cosa esta te vale. Bueno, ahora que sabemos cómo accedemos al simulador, vamos a ver algo muy interesante. Fíjate que la configuración que todo el mundo usa, tú buscas en internet bomba de carga inversora, vamos a poner aquí en el Google, bomba de carga invertida. Vamos a ver, charge pump, inverter. Mira, imágenes. Y tú vienes por aquí y normalmente te ponen este tipo de circuitería, ¿bien? Una como esta, una bomba de cargas como esta, y nosotros vamos a usar este mismo, ¿vale? Y lo vamos a explicar, esto es el más sencillo de todo y se puede entender muy fácil. Vamos a generar voltaje negativo y vamos a entender algo que a mucha gente le cuesta, ¿bien? Vamos a dibujar aquí una salida de corriente alterna, un terminal, y esto que sean pulsos, ¿vale? El ciclo activo vamos a ponerlo al 50% para que sea 5 voltios y 0 voltios, 5 voltios y 0 voltios. Aquí tengo un cable y este cable lo voy a poner aquí con el multímetro. Fijaos que yo puedo acelerar la simulación o ponerla más despacito. Bien, entonces vamos a hacerlo de manera que se vea fácil. ¿Eh? Tengo los pulsos 5 voltios, 0 voltios. 5 voltios, 0 voltios. Esto está muy despacio, vamos a ponerlo algo más frecuente en electrónica, que sería, por ejemplo, 100 kHz. Ajustamos la frecuencia automáticamente y ves que tengo 5 ceros, es muy rápido, ¿de acuerdo? Así que en la velocidad de simulación vamos más despacito para que todo el mundo lo vea. ¿Ves? 5, 0, 0, 5, 0, 5, 0. Bien, voy a poner un condensador aquí. Fijaos que este condensador tiene, ponemos aquí la tensión, mostrar tensión. Igual, este condensador es capaz de atravesar, este condensador es capaz de atravesar el voltaje en frecuencia, en corriente, vamos a ponerle entre comillas, alterna, aunque para mí la alterna tendría que bajar el voltaje a negativo primero, pero vamos a poner, como tiene frecuencia, una corriente continua pulsante. Bien, si yo pusiera esto mismo, vamos a quitar, si yo pusiera esto mismo en corriente continua,
¿vale? Yo pongo un condensador de corriente continua, ¿vale? Vamos a darle la vuelta aquí, ¿veis? Y lo paro y lo reinicio, el condensador aquí al lado, aquí. Este condensador, aunque yo ponga aquí esto, no sería capaz de que atravesara estos 5 voltios por aquí. Bien, esto es debido a una propiedad que tiene los condensadores que se llama la reactancia capacitiva, que es igual a 1 partido por 2pi por la frecuencia y por el condensador. Cuando tengo corriente continua, la frecuencia es igual a cero. Cuando yo divido 1 partido por cero, aunque no se puede matemáticamente, nunca es cero de verdad, es 0,0 y pico, porque no existe ninguna resistencia totalmente cero. Esto tendería a infinito. Bien, entonces esto se puede demostrar fácilmente. Vamos a poner la calculadora para que todo el mundo que tuviera dudas. La calculadora. Si yo divido 1 entre un número muy grande, ya sabéis que pi es 3, 14, 15, 92, 7. Bueno, yo divido lo que sea entre 0, 1 partido por 0, me dice que no se puede. Bien, esto es matemáticamente estricto. Sin embargo, cuando yo digo que es 1 partido 0,0000005, para un número erróneo, 120 millones, eran unos 20 millones de ohmios, una barbaridad, y por eso este voltaje es incapaz de pasar este condensador. Tengo una resistencia muy alta, unos ohmios muy, muy altos. Bien, entonces vamos a utilizar para hacer esto una fuente de voltaje, bien, que sea con frecuencia. Voy a poner aquí fuente de tensión, de corriente alterna, un terminal, y lo ponemos aquí, y lo vamos a poner que en lugar de alterna sea de pulsos. Hemos dicho que 100 kHz. Esta ha sido la demostración para que todo el mundo vea cómo funciona el ciclo activo 50. Y esto ya sí va a ser capaz de subir más. ¿Veis? 5,0, 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que tengo una frecuencia de 100 kHz. Y entonces mi calculadora, voy muy despacito para que el concepto quede muy claro. Y ahora voy a dividir 1 partido 2pi por la frecuencia y por el condensador. El condensador me da igual, la frecuencia sí es 100.000. Y esto, cuando yo multiplique, cuando yo voy a dividir una unidad entre algo muy alto, uno entre mucho, no que sé, este número, uno entre, yo qué sé, 5.000 personas, va un pastel entre 5.000, te toca muy poco. Es prácticamente cero. Al ser prácticamente cero, la resistencia, la reactancia capacitiva de este condensador es prácticamente cero. Por lo tanto, estos 5 voltios van a ser capaces de pasar por ahí. ¿Eh? Ahora, ¿qué ocurre? Si yo pongo esto a tierra, esto a tierra, fijaos que tengo esto a cero. ¿Ves? Entonces, vamos a hacer algo interesante, algo que de los condensadores normalmente no se explica bien. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque la gente piensa que el condensador solo sirve como para filtrar o solo sirve para hacer que algo tenga una estabilidad en la línea. Bien, y ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner un diodo. Fijaos, con este condensador acabo de conseguir voltaje negativo. ¿Por qué?
Vamos a hablar del condensador, cómo funciona realmente y no como nos suelen enseñar en las clases donde va. Cuando yo tengo el estado alto, cuando estoy aquí arriba, estos 5 voltios, llegan al condensador y esto que está prácticamente a tierra, porque estoy diodo prácticamente está a tierra, ¿verdad? Me pone aquí 0 voltios. Aquí tengo una carga positiva y aquí tengo 0 voltios. ¿Bien? La diferencia de potencial entre sus dos extremos son 5 voltios. En un momento determinado, vamos a pausarlo aquí, esto cae a cero. Estábamos aquí arriba y ahora el pulso llegó aquí abajo, llegó a esta parte de aquí. Bueno, ¿qué ocurre? Que este condensador, entre sus extremos, tiene 5 voltios. El condensador, vamos a personificarlo, como si fuera una persona, para que lo entendamos. Si estuvieran ustedes en clase en la universidad, no le hablarían así, pero yo quiero, esto es una clase para personas que reparan y quieren entender. Bien, estos 5 voltios de diferencia, digamos que no tienen dónde ir, no se pueden escapar. Aquí había 5, pero de repente cayó a cero porque esto me lo puso a cero. El condensador no es capaz de, bueno, la energía ni se crea ni se destruye. Y este condensador se opone al cambio brusco de corriente y de voltaje. Entonces, estos 5 voltios que están aquí acumulados se invierten, los entrega, la diferencia de voltaje, este es el término clave, lo invierte. Donde era positivo, ahora es negativo. Sigue habiendo 5 voltios de diferencia. Fijaos, antes tenía más 5 este lado y este lado cero. Pero al poner cero este, obviamente esto ya no es 5, esto ahora es cero. Y la diferencia sigue siendo la misma, -5. Bien, entonces este voltaje de aquí es fruto de que este condensador está invirtiendo el voltaje. Fíjate que esto es, digamos, el primer paso. Nosotros estamos en esta configuración. El voltaje cargó aquí 5 voltios y aquí estaba en cero. Pero de repente vino a cero aquí. Y entonces este condensador no se puede descargar mágicamente, digamos, y tiene que tener la misma diferencia entre sus polos. Y es por esto que ahora cayó a cero y aquí se pone en -5. ¿Bien? Oiga, ¿y por qué pongo el diodo? Mire usted, si yo no pongo diodo alguno y lo pongo aquí a tierra, obviamente se quedó en tierra, ¿verdad? No puedo tenerlo en tierra. Esta línea no puede ser tierra. Tengo que poner algo que me separe la tierra de este nodo de aquí. Un diodito de más. ¿Bien? ¿Entienden por qué pongo el diodo? Si pusiera tierra se quedaba en cero. Bueno, pero este voltaje no es estable. Este voltaje de aquí no es estable. ¿Veis? Este voltaje sube y baja. Lo que está haciendo es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Oiga, no es -5. Bueno, es que esto realmente no carga 5 0 5 0. Realmente va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Si lo pillaste aquí, la inversión es mayor. Entonces tengo un voltaje negativo. Lo que quiero es estabilizarlo, ¿de acuerdo? Pero fíjate, con una fuente de alimentación que tenga frecuencia, yo ya tengo voltaje negativo.
porque así funciona un condensador. Ese condensador que te han dicho siempre, esto es como una especie de vaso que entra el agua, se va llenando. Bueno, pues no es del todo así, no es del todo así. ¿De acuerdo? Este condensador tiene una diferencia de potencial de un punto a otro. Esta diferencia de potencial se tiene que conservar. Así que cuando esto cae a cero, esta diferencia entre este punto y otro tiene que seguir estando. Así que la diferencia era de 5. Vamos a verlo en la pizarra aquí, muy despacito, para que lo entienda todo el mundo. Yo sé que el que esté más avanzado pues se va a aburrir, pero bueno. Yo tenía aquí 5, bien, y la diferencia era de 5 a cero. Y tenía, vamos a ponerlo aquí, toda esta diferencia. Tenía desde 5 hasta cero. Pero de repente bajó a cero. Y esta misma diferencia tiene que conservarse. ¿Entienden? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? Aquí el secreto está en la diferencia entre los dos polos. Yo tenía, repito, ya no repito más, tenía estos 5 y el otro polo era cero, pero de repente cayó esto a cero y entonces otros 5 de diferencia lo hace -5. Porque lo que sí que está claro, o al menos es lo que queremos que la gente entienda, ¿verdad? Es que tengo voltaje negativo aquí porque la diferencia de potencial es la que conserva ese condensador. Ya habría quedado una clase de condensador. Pero bueno, con esto yo ya tengo voltaje negativo. Bien, vamos a estabilizar este voltaje negativo y para eso, estos son sistemas que se inventan en los años 80 y fijaos cómo lo hace. Pone otro diodo aquí y pone aquí un condensador. Esto es interesante porque usted cree que sabe cómo funciona un diodo, pero a lo mejor no lo sabe tanto. Igual que pensaba que sabía cómo funcionaba un condensador y no sabía que si yo le aplicaba un voltaje y luego se lo quitaba, me invertía el voltaje. ¿Bien? Bueno, entonces, fijaos, vamos a estabilizar este voltaje. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le voy a poner otro diodo aquí. Ahora vamos a sacar un cablecito de aquí para unir la tierra. Esto es importante porque he visto vídeos de gente que tiene el concepto equivocado. Vamos a poner otro condensador y vamos a poner aquí. Bueno, este diodo lo conectamos. Y ahora, fíjate, vamos a poner cuánto es la tensión. Bueno, esta tensión ya es totalmente estable. -6,7. Déjame que probamos aquí. Fíjate que hay mucha gente que dice que por aquí, cuando esto cambia de sentido, la corriente iba aquí, que pasa por la Tierra. No, no, esto siempre es cero. Tanto que es cero, siempre esto es tierra, que cuando yo le pongo a medir la corriente aquí y la tensión, una tensión. Esto es cero siempre. Les han tomado el pelo cuando les dijeron que este era el condensador frágil, no es cierto. Entonces, fíjate, este diodo que está en directa cuando es positivo, realmente estaría, entre comillas, en inversa cuando el voltaje es negativo, porque también te han tomado un poco el pelo. Para que un diodo conduzca, le han dicho muchas veces que un diodo conduce de ánodo a cátodo. Entre comillas, vamos a poner del positivo al negativo. Pero tampoco es cierto del todo. Aquí
lo más importante es entender que los diodos conducen por la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Si este diodo fuera un diodo Schottky, tendría una caída muy poquita, conduciría, pero ¿qué vamos a hacer? En un momento determinado, ¿verdad? Este voltaje de aquí, fíjate que este que pone aquí máximo 6,8 y este de aquí 6,7. Es voltaje negativo, así que menos 6,8 y aquí tengo menos 6,7. Mi pregunta es, ¿este diodo conduce? ¿Estos 6,7 conducen? Y si paso por aquí, conduce hacia acá. Esta es la cosa, esto es lo interesante, fíjate. ¿Cómo llegan estos 6,7 voltios aquí? Y llegan a través de este diodo, porque cuando está en negativo y aquí era cero, aquí tenía un voltaje mayor. Y entonces esto es como si estuviera en inversa. Y este voltaje, independiente sea positivo o negativo, va a pasar por. Ahora, cuando ya por fin tengo el voltaje aquí estable, tú puedes decir, bueno, es un diodo y me va a conducir por aquí. Pero no es cierto, porque para que el diodo conduzca, tiene que tener un voltaje mayor en el cátodo. Y si te fijas, menos 6,7 es menor, bueno, 6,8 de aquí, es menor que 6,7. Esos son los datos que me están dando. Para poderlo estabilizar realmente, tendríamos que poner exactamente una resistencia, que es como lo hemos visto aquí, tener una resistencia de carga, la pantalla, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la Tierra esta es común a todos. Este no es capaz de pasar el voltaje por aquí. Esto no es cierto. El voltaje pasa por aquí. Y vamos a poner la resistencia y vamos a poner aquí esto y esto, la K. ¿Veis? Fijaos el flujo que tiene la corriente. Nunca jamás mueve por aquí nada. Entonces, vamos a pararlo todo, vamos a reiniciar la simulación y lo ponemos así. Ahora, estos 5 voltios ya están más estables. ¿Veis? Terminamos el circuito y ya está más estable. Bueno, fijaos que es imposible que esta corriente circule a través de esto. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque el voltaje de aquí, estos menos 4,7, es mayor que menos 5,1. No se me dan bien los números, no importa. Vamos a verlo con un eje de coordenadas cartesianas. Vamos a subirlo un poquito y vamos a subir un poco. Tengo menos 5 y pico. Y tengo menos 4 y pico. ¿Cuál es mayor? Este es mayor. Cuanto más subo, mayor es el número, ¿verdad? Entonces, en el primer paso, esto tiene, digamos, tres pasos. Ahora que lo tengo aquí, lo vamos a ir separando. En el primer paso tengo el voltaje en estado alto, vamos a ponerlo en color rojo, ¿verdad? En el primer paso estoy en estado alto,
tengo 5 voltios positivos. Como tengo frecuencia, seré capaz de saturar finalmente este condensador, mientras que aquí tengo 5 voltios, aquí en el primer paso tengo cero. Esto viene a tierra y tengo cero. Y tengo una diferencia de potencial de 5 voltios, contando desde. Llega por aquí y aquí no tengo voltaje, aquí en este momento tengo cero. Por lo tanto, esta parte de aquí como si no estuviera. ¿De acuerdo? Un paso sencillo. Si lo ponemos en nuestro dibujo, esto de aquí, soy capaz de pasar, cargar C1 a 5 voltios. Aquí tengo cero, este está en directa a tierra y este está en inversa y no puede conducir. Esto pasa si lo hemos dividido en varios pasos en el primer paso. ¿Qué ocurre en el segundo paso? En el segundo paso ya no estoy aquí arriba, estoy aquí, estoy abajo. Esto es cero. En este momento, este condensador que tenía una diferencia de potencial entre sus extremos, entre sus terminales, de 5 voltios, este pasó a cero. Pero la diferencia potencial tiene que seguir, no puede desaparecer. Entonces, esta diferencia de potencial hace que, como ahora tengo cero, cae en 5 voltios. Antes tenía 5 y pasó a cero. Ahora tengo cero y pasa a menos 5. Este es el paso 2. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? En este momento, piénsenlo muy despacito, luego se acelera la cara. Aquí en este momento tengo menos 5. Aquí tengo cero, porque esto se puso a cero. ¿Qué pasa con D1? D1 en menos 5 y cero. Esto sigue siendo cero, esto no ha cambiado. Este diodo es como si estuviera en inversa. Entre comillas, podemos decir que se cierra, no va a conducir, me mantiene aquí ese voltaje. ¿Y qué pasa con D2? Con este D2. Ahora tengo una cosa interesante. Por el momento, este estaba a cero en el paso 2. Y aquí tengo menos 5. Vamos a decir que en este momento es como que se abre y me deja pasar estos menos 5 voltios a esta parte de aquí. Estos 5 voltios venían del condensador, digamos que cambió y ahora este no me deja pasar, se ha vuelto inversa y este digamos que se ha vuelto directo. Porque la realidad es que los diodos funcionan de una manera más especial que les han dicho en las clases que han tomado. Yo tomé un curso con Pepito, con Juanito, que es muy famoso, tiene 100 millones de seguidores, esto no importa. Ni estamos criticando a nadie. Yo tenía aquí 5 voltios, aquí tenía cero, se cargó este condensador. De repente lo puse en cero, así que invertí los 5 voltios que tenía. Y se puso aquí en menos 5 voltios. Estos menos 5 voltios ya no pueden pasar hacia acá, porque el ánodo tiene un voltaje más pequeño que el cátodo. Entonces, ahora sí que pasa por este diodo. Y si no se lo creen y creen más al simulador, voy a quitar este condensador para que vean que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es inestable. ¿Veis? Al tener aquí negativo, pasa por el diodo, pero pasa como si fuera un cablecito. ¿Para qué pongo ese segundo condensador? Me estabiliza la corriente. ¿Pero cuál? ¿Cuál voltaje me estabiliza? El negativo, sin duda el negativo. Bien. ¿Y cuál sería el tercer paso? Repito, hasta el infinito. Repito, hasta el infinito. Entonces he conseguido tener un voltaje estable de 5 voltios
lo convierto en un voltaje pulsante, le doy pulsos. Ahora explicaremos cómo le daré pulsos. Esto hace que este condensador tenga a veces voltaje 5, a veces voltaje 0, y a veces aquí voltaje 5, a veces voltaje, perdón, menos 5, a veces 0. Oiga, ¿y por qué no cae a cero totalmente? Bueno, tengo pequeñas pérdidas, porque no tengo resistencia a cero. Ahora, vámonos a nuestro Chestnut tan famoso. Muchos le han dicho, algunos que han estado dando clases por ahí, que este era el condensador volador, el flying, pero no es cierto, el condensador volador es este. Este es el condensador que estabiliza. Ahora nos vamos a ir a nuestro Chestnut. Fíjate, tengo un voltaje de entrada que viene de la batería. Este voltaje de entrada se switchea, o sea, tengo 4 voltios, 0 voltios, 4 voltios, 0 voltios. Internamente es, ¿no? Vamos a ponerlo más grande para que todo el mundo lo pueda observar. Ahora, a este voltaje internamente, ve que tengo varias tierras, otro día si queréis hablamos de las tierras, le vamos a poner ese diodito conectado a la tierra. Bueno, llega el voltaje, que sube y que baja, o sea, 5 0, 5 0, bueno, 4 y pico 0, esto es una batería. Como tengo una frecuencia, es capaz de pasarme el condensador y aquí le pongo este diodo. Pero en esta salida de voltaje negativa le pongo el diodo en inverso y lo estabilizo con este condensador. Y ahora me han dicho en el curso que hice con Pepito, con Juanito, que si se cae un condensador no pasa nada, yo lo quito. Fijaos que este condensador tiene un símbolo de tierra más bien diferente. Entonces, vamos a suponer que yo, en mi infinita sabiduría, ves que tengo tierras distintas, en mi infinita sabiduría, este condensador lo dejo sin estar en mi línea. Estos 5,7 voltios negativos no van a estar estables. Me habían contado que por eso estoy dando la clase, me habían contado que este era el capacitor, el condensador Planning, que gracias a él es que tenía voltaje negativo. Pero no, yo tengo un voltaje estable, vamos a pararle aquí. Gracias a él tengo un voltaje estable. Si yo lo quito, lo que me va a hacer es que cuando aquí tenga cero, que quede en cero, ¿ves? Que está aquí en gris, prácticamente. Y cuando esté en menos y pico, pues pase. Este es un estabilizador. Este es un estabilizador. Este es el que me invierte el voltaje. Y ya habéis visto que si yo lo separo, vamos a separarlo, sigo teniendo voltaje negativo. Una sombra queda muy bien. Vamos a poner una etiqueta, un voltito. ¿Veis? Vamos a pararlo. Cero, cero, sí. ¿Veis? El que me cambia el voltaje sin hacer nada, sin tener un circuito especial ni nada extraño, es el condensador. Porque el condensador, cuando esto cae a cero, estos 5 de diferencia que tenía, sigue teniendo que mantenerlo. Ahora está en cero, a diferencia, menos 5. Muchos de ustedes son buenos técnicos, estoy seguro, hay gente que hace CPU, hay gente que hace swap, hay gente que son muy buenos, pero
estas cosas las tienen más bien que olvidadas, bien porque no las estudian, bien porque se las han explicado mal, bien porque le han contado una historia de voltaje especial y demás. Y fíjate que con esta configuración yo puedo mantener un voltaje negativo estándar. Vamos a coger esta si queréis. Yo sé que estas sondas gustan más. Ahí, fíjate. Aquí tengo el voltaje muy estable. Esto también va a depender de cuál es la resistencia que tenga. Pero bueno, con esto es normal, es suficiente así. Y da igual que yo tenga un condensador más grande y más chico, que va a tardar en más en entrar y salir. Ya sabéis que eso va a tener la velocidad de carga del condensador, tiene sus fórmulas matemáticas. No me interesa eso ahora, me interesa es que entiendan cómo con esta configuración tan simple, sin tener bobinas, con un condensador es suficiente y para dejarlo estable, un par de diodos y otro condensador. La resistencia, si quiero, la quito. Esta resistencia la hemos puesto simulando, digamos, la pantalla. Quito, ¿veis? Vamos a parar, iniciamos y continúo. Y ahí tenemos el voltaje igual. ¿De acuerdo? Vamos por aquí y para que vuelva. Ahí. Aquí dice, se carga por la parte positiva y se descarga por la negativa del condensador en serie. Fíjate que aquí no estamos todavía ni. Bueno, esto se cargó en su momento, esto tiene su constante de carga de un condensador, pero no me interesa eso ahora, ni la carga ni la descarga. Yo no lo voy a dejar descargar nunca. No es que se cargue o que se descargue, no. Estamos hablando que yo tengo entre un punto y otro una diferencia de potencial. Estos 5 voltios positivos tienen que entenderlo como que entre un punto y otro hay, entre comillas, una distancia. Y vamos a verlo, déjame ver si soy capaz de entregarle la pizarra que quede así más o menos. Fíjate, tengo esta línea que está en este momento en 5 voltios. Y en el otro lado tengo, a ver cómo lo hago para que en una sola. Voy a intentar dibujarlo en un solo paquete. ¿Bien? Voy a hacer una especie como de cuadrado. Si soy capaz de hacerlo en uno solo. Solo. Ven, fíjate, aquí tengo 5 voltios, ¿veis? Y cero con el respecto. Aquí tengo, vamos a ponerle el lado A y el lado B. De repente, el lado A, lo que lo llevo completo, cae a cero. No se puede poner aquí mucho, pero bueno, aquí. Me llevo los dos lados. La diferencia tiene que seguir. Esa diferencia se tiene que quedar. No puede desaparecer, porque la energía ni se crea ni se destruye. Yo tenía, aquí, se ve mejor en el, aquí vamos a ponerlo muy despacito la simulación. En un momento determinado tengo 5 voltios. Estoy arriba. Ahora vamos a poner un osciloscopio para que se vea claramente. Vamos a poner aquí un osciloscopio. Un osciloscopio aquí abajo. Poner más rápido ahora y fíjate, más rápido. Y ahora más lento. Y este de aquí, eh, vamos a poner una escala más grande y un montaje de escala de 10 sería muy chico. 20 sería muy grande. Vamos a ponerle aquí. Bueno, hay que ver. Aquí, más claro. Y ahí, vale, 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 fíjate, yo tengo un momento, está el 50% del ciclo de trabajo, ¿vale? La mitad del tiempo está arriba, la mitad del tiempo está abajo, ¿veis? Bueno, pues en un momento determinado, aquí voy a hacer otra,
Bueno, vamos a ponerlo aquí en un lado. Este de aquí no lo puedo llevar. No puedo llevar. Voy a poner un poco más. Vamos a ponerle esto un poco más grande. Y, y como es 5 ponerlo al menos en 10. Bueno, aquí digamos el cero y se está bajando a menos. No se ve muy bien eso. Pero bueno, cuando está arriba, aquí tengo 5 y aquí tengo cero. Tengo una diferencia de 5. Pero cuando está abajo, necesito tener la diferencia de 5. Y entonces, lo que hago, yo estaba aquí arriba y la otra parte, digamos, estaba aquí. No es el mejor dibujo, pero se entiende, ¿verdad? Y ahora, al ponerse ese en cero, el breve también tiene que bajar. Y es como baja, a menos. No le queda otra. Entonces, tengo ese voltaje negativo aquí solamente con el condensador y la frecuencia. Todo esto de aquí, vamos a borrar, todo esto de aquí me sobra. Yo me llevo esto de aquí y me sobra. Entonces, y esto de aquí, por aquí, el valor de pico a pico, las cargas que tiene, que tiene, sí, sí. Bueno, que todo el mundo lo vea aquí. ¿Veis? Entonces, yo estoy invirtiendo. Este tiene que ir aquí, si no, no va a tierra, ¿eh? Yo invierto el voltaje. Si no pongo el diodo y pongo tierra, todo es tierra, como esta parte de aquí, todo es tierra. Cuando yo me llevo esto aquí, todo es tierra, ¿eh? Es mentira que por la tierra viaja el voltaje y sube por aquí o viene por la resistencia, eso no es cierto. Ese voltaje se comporta así por los diodos. Aunque yo no tenga el condensador, ni la resistencia no fluye por aquí abajo. Eso no es verdad. Es que lo dice Pepito, eso no importa que lo diga. Porque los diodos conducen por la diferencia de potencial. Entonces, cuando este es negativo y aquí estaba en cero, estaba. Bueno, entonces, como este voltaje no es muy estable que digamos, le mando un condensador. Y por supuesto, lo tengo más que estabilizado. Vamos a ponerle aquí, y aquí tengo, fíjate el voltaje, desde cero baja a menos 5. Este es cero. Ya no hay más misterio. Ni el condensador volador es este, ni pasa por aquí nada, ni ningún rollo. Bueno, entonces aplicamos el circuito este de iPhone, pero vamos, llega el voltaje aquí, lo switcheo y ya se convierte en voltaje con frecuencia aquí. Lo switcheo a tierra por una parte. Ahora, como está switchado, es capaz de pasar por este condensador. Este sí es el flying, hecho por el CF1.
Ahora a este le pongo el diodo a tierra y ahora aquí otro diodo. Y en este punto me va a hacer que el voltaje negativo llegue. Pero esto estaría oscilando. Así que le pongo un condensador -5,7. Oiga, ¿y cómo ha subido el voltaje? Bueno, esto es una bomba de carga. Negativa, pero bomba de carga. Realmente, esto va a tener mucho que ver con la frecuencia, ¿vale? Y con el ciclo de trabajo. Con un ciclo de trabajo más alto, es probable que esté más tiempo en positivo que en negativo. ¿Veis? Acabo de subir. Más tiempo en positivo que en negativo aquí, más tiempo en negativo aquí. Pero bueno, eso da para otra cosa. Eso es el tema de modulación por ancho de pulso y demás. Pero que el voltaje efectivo es directamente proporcional al ciclo de trabajo. Si, por ejemplo, me voy a poner un ciclo bajo, por un ciclo del 20%, tengo más tiempo cero aquí. Ahora, ya, y pues tengo un ciclo diferente. Tengo menos tiempo, el voltaje cero aquí, tengo más tiempo en él. Bueno, la cosa es que también podemos elevar el voltaje correspondiente y luego hacer una pérdida. Yo puedo, en lugar de venir, vamos a coger este Chernobyl de aquí, este también tiene una bomba de carga aquí, charge pump, que me lo eleva a 6 voltios. Y poder utilizar estos 6 voltios aquí, en lugar de esto de aquí. Vería. El circuito de por dentro no está. Entonces, todo el mundo ha entendido cómo funciona el voltaje negativo, cómo lo transformo, cómo lo he creado con el condensador, la frecuencia, sin tanta historia, sin tanto misterio. A este le llaman condensador volante, volador, flying, es más correcto, es un tema del año 80. Esto es como si quiero llenar un cubo con este otro. Yo estaba llenando el cubo, llega un momento que vuelca, llena y vuelca, llena y vuelca. Bueno, pues este vuelco volaba el voltaje positivo o negativo aquí porque volcaba y le pusieron fly. Nada porque vino un avión y ninguna historia. Estos son cosas de los 80. Así que, bueno, el voltaje negativo en pantalla sobre todo, bueno, esto es en pantalla, tiene muchas aplicaciones. En pantalla sobre todo, tú tienes, eh, bueno, hay dos cosas de por qué, ¿no? Para que te dure más la pantalla, tú tienes un voltaje entre una parte, pues me pregunta para qué sirve el voltaje negativo. Entonces, yo tengo aquí un LCM, un Liquid Crystal Module, un cristal líquido, ¿vale? Y yo estoy dándole voltaje a este líquido de aquí para polarizarlo, y luego esto nada más que me da el vertical, y luego tengo un polarizado horizontal, y en fin, habría que hablar más de pantalla. Entonces, si yo siempre tengo el voltaje positivo aquí, este me dura muy poco. Y también porque yo tengo colores RGB, este píxel RGB tiene MOSFET de canal P y la fuente del canal P está a tierra. Entonces, para yo polarizar un MOSFET de canal P necesito un voltaje menor en la puerta que en la fuente. El voltaje tiene que ser menor. Como tengo la puerta a cero, un voltaje menor que cero es un voltaje negativo. Eso ya para otra historia, ¿de acuerdo? La cosa es, me hace falta, yo soy un reparador, a mí no me importa, yo la verdad, hay mucha gente que es muy buena, no se sabe esto, lo cambia, lo arregla y funciona estupendamente, ¿verdad? No hay problema. Esto es roto, yo lo veo quemado, soy un analfabeto, pero sé soldar. Lo quito, e incluso venden por ahí un kit de reparación de Chenway. Pues tiene a lo mejor esto, la bobina y este condensador. Y este lo cambia todo. Y tú puedes ser, vamos, daltónico, eso no importa. La cosa es, sé lo que estoy haciendo, ahora sí lo sabes. Es que me han contado en el curso con Periquito que esto, el condensador,
tenía aquí unos switches y lo cambiaba. No, 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 no. Olvídate de todo el rollo ese, que esto funciona como habéis visto aquí. Fíjate que este condensador es polarizado y el positivo está al revés porque él almacena el negativo. Y este diodo, no, que lo que hace, la verdad es que aquí me pone, si aquí tengo un voltaje mayor que aquí, este me hace que no conduzca. Pero si está al revés, sí va a conducir, porque esto funciona con diferencia de potencial. No, los cursos esos de mentirita, a ver que a un preparador está bien, pues le cuentan, digamos, a media lo que da el profesor. Cuando esto es negativo, este es como si estuviera en inversa, porque el voltaje de aquí es menor que el de aquí, solo por diferencia potencial. Por eso en el simulador se ha visto claro. Sí, me gusta usar este simulador porque es simple, es gratis y fíjate que yo me puedo llevar todo lo que quieras de aquí, llevo y tengo voltaje aquí. Ponerlo más despacito para que se vea despacito. Tengo voltaje aquí. Pero si yo quito esto, no puede ser que por esta línea viaja. No, no, olvídate. La quito. No tiene nada que ver. No es magia, ni vinieron mis ancestros y le rezaron al dios, no sé qué. Olvídese. Esto funciona porque la resistencia de este condensador, cuando tengo una frecuencia, es prácticamente cero y cuando es corriente continua, la frecuencia, bueno, me refiero a la resistencia de este condensador es prácticamente cero. Cuando la frecuencia es cero, esto es prácticamente infinito. Esto es la reactancia del condensador. Oiga, ¿y por qué pongo este diodo? Porque si no pongo este diodo, vamos a quitarlo. Fíjate, si no lo pongo, aquí no me importaría mucho. Vamos a parar, a reiniciar. Fíjate, no va a tierra nunca. ¿Y qué pasa? Y si pongo esto a tierra, es cero. ¿Veis? Necesito esto. ¿Cuánta corriente puedo meter aquí? Corriente muy poca. Entonces, son las teorías de virtud, olvídate. El caso es que eh, los, les enseñan de una manera que funciona, para el reparador está bien, ¿eh? No, yo no me quiero criticar a nadie ni nada, pero esto está claro. Aquí tengo un momento que estoy en alto, 5 voltios, y un momento que estoy en bajo, 0 voltios. Cuando estoy en alto, soy capaz de atravesar esto porque tengo reactancia capacitiva en los condensadores. Yo puedo convertir el lapsus porque, mm, claro, el caso es que uno tiene que tener claro. Pongo el diodito no para que cuando esto esté en cero, en la corriente pase por aquí y cargue el condensador por ahí. No, no, olvídate de eso. Viene por aquí. Esto se convierte en una especie de cablecito casi. Y lo estabilizo con este. Este condensador es cerámico. Vamos a poner un condensador, pero un condensador polarizado. Fíjate. Aquí lo pongo. Vamos a poner el positivo arriba. Fíjate. Ponerlo aquí. ¡Oh! Rompí el condensador. Rompí el condensador. Bueno, y la línea completa. Le voy a dar la vuelta.
Ahí está funcionando. Ahora, este condensador, si lo pongo polarizado, aquí tengo que poner el positivo en este lado. En los teléfonos no tienen ustedes problemas. Son todos cerámicos, no tiene polaridad. Aquí funciona perfecto. Lo pongo al revés. Esto no es cuestión de la capacidad del condensador. Es importante que ponga aquí la tierra. ¿Eh? No puedo seguir, ¿ves? Olvídense de historias de vino Pepito, me ayudó porque era buen samaritano. Y ahí está. Aquí con este se ve casi mejor, ¿no? Con el que está polarizado. Roldán, ¿qué te parece? Tantos años reparando esos teléfonos, ¿eh? Mi amigo Manuel Roldán es uno de los mejores técnicos que hay en México y ha avanzado mucho. Yo desde el principio que está trabajando he visto cómo ha progresado mucho, mucho. Vamos, él repara cosas que yo ya no reparo porque como yo estoy medio enfermo, yo no tengo eso ya bien. ¿Esto me hace falta para reparar? No, no me hace falta para reparar. Lo cambio, no me hace falta cambiar y saber revolear y saber... Eso sí me hace falta. Pero, para que no te tomen por tontito, fíjate, como tengo un voltaje aquí mayor, bueno, es realmente menor que este, aquí tengo 5, aquí tengo -6 en términos de número. El ponerlo polarizado cambia un poquito, pero bueno, la cosa es que esto es una bomba de carga porque está bombeando, esto está bombeando, bombeando, y es inverter, que es voltaje negativo. Bueno, ¿alguna pregunta? Todo el mundo entendió cómo funcionaba. Yo sé que muchos lo sabían, otros pensaban que lo sabían, otros juraban que lo sabían, pero se han dado cuenta que lo han timado hoy. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Aquí la cosa es que te han contado que este era el flying, porque cargaba por aquí, daba una vuelta, o que venía por la resistencia. Sí, eso lo han contado por aquí. Bueno, José Ramón, fácil para el que lo sabe, pero ahora sí lo sabe. Bueno, aquí está claro, el verde es positivo, el rojo es negativo. Aquí tengo un voltaje oscilante en negativo 100. Y aquí lo tengo en rojo 100. Pero este es totalmente gris, esto no se mueve ni papa. No, Manuel, esto no es nuevo. Seguro, estoy convencido de que tú has visto cientos de veces este chiste. O el octacore por ahí, bueno, se funciona como un buck converter. La siguiente clase voy a dar de buck converter inverso. ¿Cómo pongo esta bobina a tierra? Entonces, no tengo el esquema este por dentro, porque podemos intuir, ¿verdad? Este voltaje que llega por aquí switcheado ya tiene frecuencia, al tener frecuencia pasa por aquí, obligatoriamente tengo que tener un diodo a tierra, aquí tengo que tener el otro diodo y este es el que estabiliza. Realmente
cumple exactamente lo que hay aquí. Ya como esté conectado por dentro, pues yo no lo sé porque no tengo el esquema. Pero no les cuenten rollo, no se dejen, no se dejen impresionar. Bueno, listo, muchachos. Ya con esto lo doy por terminado.